Buenos días, buenos días a todos. Ahora sí, desmuteate, aceptame. Ahora sí. Los estaba saludando, buenos días a todos. Señor secretario, si puede informar respecto de las partes conectadas y testigos convocados para la audiencia del día de la fecha. Sí, señor presidente, se encuentran la totalidad de las partes debidamente conectadas a la plataforma Zoom, que fue suministrada por el Consejo de la Magistratura para realizar el presente debate oral y público. Asimismo, en cuanto a los testigos previstos para el día de la fecha, ya se encuentra presente en la antesala del tribunal el señor Omar Riveros y asimismo se encuentra notificado y convocado para las 10:30 horas el señor Julio Romero. Muy bien. Quien todavía no llegó. Gracias, señor secretario. Se reanuda la audiencia de debate entonces y hacemos ingresar al testigo Omar Riveros. Buenos días. ¿Hoja tenés alguna blanca? Sí. Buenos días, señor Riveros. Buenos días. Si quiere y se siente más cómodo puede retirarse el tapaboca. Sí. Señor, usted ha sido convocado a prestar declaración testimonial en el marco de este juicio oral. La declaración que va a prestar es bajo juramento o promesa de decir verdad y es mi obligación hacerle saber que el falso testimonio es un delito reprimido en el Código Penal con penas que pueden alcanzar hasta los 10 años de prisión. Bien. Voy a proceder a recibirle juramento y le pregunto. Sí. Señor, ¿jura o promete por sus creencias decir toda la verdad de cuanto sepa y sea preguntado? Sí, juro. ¿Su nombre completo es? Omar Elpidio Riveros, Ingeniero de profesión. ingeniero civil. Muchas gracias. ¿Fue por secretaría debidamente identificado? ¿Ya brindó sus datos personales? Sí, correctamente. ¿Fue informado asimismo de la identidad de las partes imputadas en este proceso? Sí, así fue. Respecto de alguna de ellas, ¿tiene usted algún vínculo de amistad, enemistad o alguna circunstancia que considere que pueda afectar la veracidad de su testimonio? No, ninguna. Muchas gracias. Su testimonio ha sido solicitado por la defensa del señor Lázaro Báez, de modo tal que van a ser los abogados defensores del señor Báez quienes comiencen a efectuarle preguntas y Bien. posteriormente podrá ser interrogado por el resto de las partes y por el tribunal si lo considera necesaria alguna aclaración. Lo que le voy a pedir es que en función de la plataforma virtual que estamos utilizando, se tome unos segundos antes de pronunciar la respuesta a la pregunta que se le formule, por si existe alguna oposición y poder impedir de ese modo que usted comience a responder lo que ha sido cuestionado, ¿sí? Bien. Si bien. alguna pregunta no llegara a comprenderla o necesita algún tipo de aclaración, me lo hace saber y se reformula para que sea debidamente comprendida. Correcto. Con estas aclaraciones, entonces, le doy la palabra a la defensa del señor Lázaro Báez para que comience el interrogatorio del testigo. Doctor Villanueva. ¿Qué tal? Buen día, señor presidente. Buen día a los miembros del tribunal y ingeniero Riveros. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Primero que nada, me gustaría saber desde cuándo usted trabaja en la Dirección Nacional de Vialidad. Yo ingresé en el año 98 como pasante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. ¿Podría contarnos brevemente cómo fue el devenir de su trabajo, de sus cargos jerárquicos dentro de la Dirección Nacional? Sí, digamos, mi crecimiento fue paulatino debido a la experiencia que iba adquiriendo y a mi desempeño. Fui ascendiendo en el escalafón. Arranqué como pasante, como lo comuniqué anteriormente, y en el año 2000 paso a la auditoría hasta el año 2017. El año 2017 me pido mi traslado a la gerencia de mantenimiento por una cuestión de crecimiento personal, de conocimiento, y un año después vuelvo a la auditoría
motivo de que faltaba personal y bueno, se requería que personas con experiencia vuelvan a ocupar el cargo. Así fue mi proceso. Digo, poco a poco fui creciendo hasta llegar en la actualidad al cargo de auditor senior. Bien. ¿Recuerda haber realizado en algún momento, haber firmado algún informe respecto a obras ejecutadas en la provincia de Santa Cruz? No. En este caso en particular, que es el informe de convenios, que tengo entendido que es uno de los motivos de mi convocatoria, yo en ese año, en el año 2013, mi cargo era de auditor junior, no participaba de la elaboración de las observaciones, sino que yo brindaba un apoyo desde el punto de vista de recolección de información, desde de conocimiento mismo de lo que es una obra, pero no participaba en la elaboración del informe, en la redacción de las observaciones. En particular, si observan este informe, el 53, no está mi firma debido a esta situación. Mis compañeros que se intervinieron con un rango mayor son los que firman, que son los que figuran en el listado. Yo por eso aparezco último. Bien, entonces le voy a hacer algunas preguntas tal vez un poco más generales en función de su expertise. ¿Tiene conocimiento usted que se ejecute obras bajo la modalidad de convenio en las provincias de la República Argentina? Sí. En la actualidad se siguen haciendo. Bien, ¿sabe si esta modalidad se restringe únicamente a la provincia de Santa Cruz? No, es a nivel país. Para ser más concreto, la provincia de Buenos Aires es la que mayor contrato de convenios tiene. Después creo que sigue Córdoba y Santa Fe, que sí se separan muchísimo con respecto al resto de las otras provincias. Digamos, provincia de Buenos Aires porque tiene muchos municipios y como todos conocemos el AMBA, prácticamente hay partidos que son mucho más grandes que provincias, inclusive con la cantidad de habitantes. Igual toda esta información está en el SIGO, que es un sistema de información de gestión de obras, que es de público conocimiento y uno puede extraer de ahí todo este tipo de información. ¿Tiene usted conocimiento de las normas que regulan los procedimientos de redeterminación de precios y de anticipos financieros en el marco de contrataciones por la administración pública? Sí. Trabajé bastante tiempo haciendo control de la unidad de redeterminación de precios. Sí, desde prácticamente el año 2005 hasta el 2013, que la auditoría se separa de ese control porque era un doble control del control, entonces lo que generaba era una demora más que un beneficio, pero sí, conozco. Bien, le pregunto en ese sentido, ¿usted tiene conocimiento respecto a cuáles son los índices que se utilizan o que se utilizaban específicamente entre los años 2010 y 2015 para redeterminar el itemizado de una obra? Sí, los índices que se utilizan son los que proporciona el INDEC desde que se dictó ese decreto, que es el 1295 del año 2002, hasta la actualidad, que en el año 2016 se cambia por el 691, pero todos los índices son proporcionados por el INDEC. ¿Existe posibilidad de redeterminar el itemizado de una obra por fuera de esos índices? No, de ninguna manera. Bien. Le hago otra pregunta. ¿Tiene usted conocimiento si es usual o común que las empresas contratistas del Estado soliciten anticipos financieros al comienzo de las obras, posteriormente a haber ganado una licitación? Sí. Forma parte de digamos, el procedimiento de licitación. Todas las empresas
recibían un anticipo financiero por el motivo de que una obra vial es de tal envergadura que no hay, desconozco, ¿no?, pero empresa que pueda llegar a iniciar una obra sin un monto de dinero significativo. Hay que recordar que un certificado de obra en la Dirección Nacional de Vialidad tiene aproximadamente 60 días para hacerse efectivo. Entonces, durante esos 60 días la empresa no cobra ningún dinero o no ve ningún dinero y tiene que hacer frente a esos gastos, tanto de compra de equipo, pagarle al personal y comprar los materiales. ¿Sí? Es así. La situación que usted recién narró, ¿se restringe únicamente a la provincia de Santa Cruz o es algo que se ejecuta en el resto de las provincias del país? A todo el país. Bien. Yo por ahora no tengo más preguntas. Le agradezco, ingeniero. Gracias. Muy bien, doctor Villanueva. Señor secretario, ¿alguna otra parte que haya solicitado efectuarle preguntas al testigo? Señor presidente, de momento ninguna otra parte. Ahora sí, el doctor Trigo solicita hacer preguntas. Bien. Le damos la palabra al doctor Trigo de la Oficina Anticorrupción, que le va a efectuar preguntas, ingeniero. Bien. Desmuteamos su micrófono y lo escuchamos. Se desmuteó el usuario del doctor Aleo. Va a hacer uso de la palabra del doctor Trigo. Adelante, doctor. No, está muteado. De vuelta. Ahí va. Ahí. Buen día. Lo escuchamos, doctor. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, señores jueces. Buen día, ingeniero. ¿Cómo le va? Bien, bien. Le hago una pregunta. Sí. Usted manifestó recién que es muy común que se realicen convenios con las provincias, incluso dio ejemplos de la provincia de Buenos Aires, Sí. para la ejecución de obras. De la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, manifestó recién, que son distritos donde se hacen muchos convenios. Lo que yo le quiero preguntar es, ¿cómo se decide que una obra se haga por convenio? ¿Quién toma la decisión? La verdad que lo desconozco. No sé cómo, si eso se licita, la verdad lo desconozco. Bien. ¿Y cómo se controla el cumplimiento de esos convenios? En Vialidad Nacional existe, bueno, en la actualidad hay una subgerencia de convenios, que en aquel entonces era división, creo, y ellos son los encargados de llevar a cabo lo que es la gestión en general del convenio, no solamente de redactar el convenio y el contrato, sino que ellos tienen que llevar el control de la ejecución de estas tareas. A su vez también existe una colaboración de la gerencia de obras o de mantenimiento, depende del tipo de obra, y de los distritos, pero los que en Casa Central concentran toda la información y deberían llevar el control de cada obra en específico es la sugerencia de convenio. Bien. ¿Y usted me podría decir si ese control es facultativo o es obligatorio por parte de la Dirección Nacional de Vialidad llevarlo a cabo? ¿Es una facultad de Vialidad controlar o es una obligación? Facultad, seguro, es una facultad de Vialidad. Desconozco si es abarcativo a lo de obligatorio, porque existía en su momento una especie de superposición, debido a que si se trataba de un convenio con municipios o un convenio con una provincia, cada provincia o cada entidad tenía su propio equipo de supervisión y de inspección de obra, que no es lo mismo que supervisión. Y Vialidad, en su calidad de no sé cómo decirlo, sino del que paga la obra, el que fue el intermediario, tenía un alcance de supervisión. En una oportunidad se dio una discusión de esta, creo que hubo un manifiesto, un escrito, de que Vialidad, en su calidad de supervisor,
debería controlar no la ejecución de la obra, la calidad de la obra, sino la cantidad de la obra, y que lo que se certificaba sea acorde a lo que se había ejecutado. No se controlaba la metodología de la ejecución, eso era prioridad, eso era como potestad de quien era la parte del convenio, ¿no? Si fuera provincia o municipio. Eso es lo que yo conozco de este tema. Bien. Y ahora, un poco con respecto a esto y un poco con lo que usted dijo al principio, que por ahí a mí no me quedó demasiado claro. Usted habló de un informe en el que dijo que tuvo una participación, pero que no firmó. Sí. ¿Podría describir un poco más detalladamente cuál fue su participación en ese informe? Mi participación fue colaborar con los datos, o sea, buscar expedientes, buscar obras, enviar notas a quienes tenían la documentación de esta obra, de estas obras que iban a ser motivo de la auditoría. Todo lo que es la información estaba un poco encargado yo. Esos, desde certificados, buscar expedientes, notas, comunicaciones internas. Esa fue mi tarea, y colaborar con algunas cuestiones particulares, no recuerdo, son cuestiones de índole profesional, si la ejecución de alguna tarea o si algún material era el que era conveniente, pero hasta ahí me limité yo. Lo que fue la redacción de la observación y el análisis de toda esa documentación, no participé. Bien, y de la documentación que usted recabó y juntó para que sus compañeros redacten el informe o se hagan las observaciones de la auditoría, ¿usted recuerda haber recabado información en la división o gerencia de control de convenios con provincias? Perdón, ¿me podría repetir? No entendí bien hacia dónde... Sí, no, yo le pregunté antes, le reformulo para que lo pueda entender. Yo le pregunté antes si había, usted en realidad una pregunta mía contestó que había una división o gerencia de convenios, control de convenios con provincias. Sí. Entonces ahora le pregunto, en base al trabajo que usted hizo para la auditoría, si recuerda haber obtenido información en esa gerencia o en esa división para que los auditores redacten el informe. Sí, misiones y funciones, y cuáles eran los alcances y las limitaciones de su tarea. Eso está al alcance de todos. En vialidad cuáles son sus tareas, quiénes son las personas que están participando y cuáles son sus responsabilidades y sus obligaciones, ¿sí? Eso nosotros lo denominamos misiones y funciones. Bien, y respecto de las observaciones que se hicieron respecto de esa división, ¿usted no tuvo ninguna injerencia? No. Entonces, no tengo más preguntas, gracias. Muchas gracias. Doctor Cisneros, ¿tenemos alguna otra parte que solicite efectuar preguntas? Sí, señor presidente, el doctor Ganora solicita preguntar. Bien, le damos la palabra al doctor Ganora, desmuteamos su micrófono y lo escuchamos. Hola, ¿me oyen? Sí, doctor. Hola. Adelante. Sí, buenos días. Querría preguntarle al testigo de la información que recabó, ¿qué datos podría aportar al tribunal sobre lo que él vio respecto del distrito Santa Cruz? La verdad que no recuerdo, fue en el año 2013, no, en particular no vi nada que me llame la atención y que
No recuerdo nada en particular. No voy a hacer más preguntas, señor presidente. Tiene que recordar que el informe fue de solamente 3 obras porque nosotros trabajamos por muestreo, no hacemos un análisis de todo porque es imposible, somos 3 ingenieros y no podemos abarcar el universo de vialidad, por eso nosotros nos centramos en lo que consideramos que es lo más significativo. Significativo podría llegar a ser monto de dinero, avance de obra, en donde uno realmente puede ir a sacar una conclusión. Si una obra todavía no se inició, acercarnos a hacer una medición no tiene sentido porque no hay nada como para medir, ni para controlar, ni para cotejar. Sí, esos sería en grandes rasgos los criterios que nosotros tomamos para sondear o ir a verificar alguna obra en particular. Doctor Ganora, ¿alguna otra pregunta? Sí, respecto de la estructura administrativa del distrito de Santa Cruz, ¿recuerda algo en particular el testigo? Sí, el distrito era, digamos, carecía de personal, faltaba, mejor dicho, mucho personal técnico debido a que es una provincia con... Lo voy a contar, esto es como una apreciación mía, ¿no? Donde es difícil trabajar en obra, hace muchísimo frío, hay en lugares muy inhóspitos y generalmente nadie quiere nadie no. Muy poca gente quiere ir a trabajar y privarse de las comodidades que uno tiene acá en Buenos Aires, en los lugares más poblados. En particular, no me quiero extender, había muy pocos profesionales. A juicio del testigo, ¿estaban los profesionales en condiciones de hacer la supervisión de las obras? Lo que respecta a vialidad son longitudes. Yo considero que hace falta más profesionales. Idóneamente sí están capacitados, pero hay una cuestión física, que la provincia tiene muchísimos kilómetros para recorrer y al haber pocos profesionales teniendo que desplazarse de una obra a la otra en muchos kilómetros, sí se convierte en algo complicado, digamos, muy agotador para cada uno de los profesionales que trabajan en ese lugar. Respecto de las facultades de supervisión, ¿están reglamentadas por la Dirección Nacional de Vialidad para lo que hacen los convenios? Señor presidente, el doctor Rusconi se opone a la pregunta. Le damos la palabra al doctor Rusconi, no conteste ingeniero, para que manifieste su oposición. Sí, me parece una pregunta que remite a un escenario absolutamente normativo, digamos. Si la norma existe, existe, y si no, no, pero no tiene nada que decir el testigo acerca de su sentido con respecto a una decisión normativa. A ver, la pregunta, si la puede reiterar o reformular, doctor Ganora. ¿Cómo no, señor presidente? Cuando se ejercen las facultades de supervisión, ¿cuál es el criterio que emplea el jefe del distrito donde se realizan las obras? ¿Cuáles son las guías que toma en cuenta? Adelante. Alan, la verdad que en este momento desconozco si hay alguna reglamentación nueva, pero sí, digamos, dentro de su ética profesional, él debería controlar que lo que se certificó se corresponde con lo que se ejecutó. Las cantidades deberían estar cotejadas.
Ingeniero, le hago una pregunta. ¿La reglamentación en esta materia es general, es decir, rige para todas las provincias por igual? Sí. ¿O tiene en cuenta estas diferencias que usted señaló que se verificaban respecto de un distrito y otro? ¿Hay reglamentaciones que atiendan a estas diferencias a las cuales usted hizo referencia o no? Las reglamentaciones son generales. Bien. Después, cada uno tiene su particularidad y verá cómo las lleva adelante en su distrito, pero las reglamentaciones son generales. Muchas gracias. Doctor Ganora. Sí, en el distrito de Santa Cruz, ¿cuáles eran las instalaciones con las que se contaba para poder trabajar el personal de la Dirección Nacional de Vialidad? Primero y principal, en la ciudad de Río Gallegos está el distrito, que es el edificio donde se congregan todos los profesionales, y en cada obra hay un obrador donde hay un profesional de vialidad, un ingeniero, que es el encargado de controlar la ejecución de la obra. En el caso particular de convenios, no tenía vialidad un obrador, porque el comitente era la provincia o el municipio. Entonces, lo que hacían los supervisores que eran designados era, al momento de la certificación, o cuando, que son generalmente a finales de mes, inicio de otro, se acercaban y controlaban que las cantidades que se estaban declarando, que se ejecutaron, sean las correspondientes. La pregunta, las certificaciones de obra, sí, en el caso de los convenios, sí, que usted auditó, que vio o que recuperó, ¿eran realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad o por la Administración General de la provincia de Santa Cruz? Señor presidente, el doctor Villanueva se opone a la pregunta. A ver, desmuteamos al doctor Villanueva para que exprese su oposición. Sí, señor presidente, la pregunta ya fue contestada, básicamente. El testigo ya respondió sobre este punto en particular, por eso mi oposición. Bueno, lo tengo presente. Yo no estoy tan seguro que haya respondido exactamente esto. Ingeniero, ¿nos lo puede aclarar, por favor? La certificación, la responsabilidad era del comitente. En realidad no era el comitente. En este caso, si es la provincia o un municipio, son los encargados de llevar adelante la certificación y el control de calidad de la obra. Doctor Ganora. ¿Está conectado el doctor Ganora? Bueno, mientras tratamos de establecer el contacto con el abogado, le hago una pregunta yo. Recién se le preguntó respecto de la dotación del personal de Vialidad Nacional en el Distrito 23 para poder ejercer el control, y usted nos señaló que había muy pocos voluntarios o gente predispuesta para ir a un distrito hostil, digamos, ¿no? Por las condiciones climáticas. Le pregunto si tiene o tuvo conocimiento de cómo estaba conformada la Administración General de Vialidad Provincial. No, desconozco totalmente. Desconoce. Sí. Muchas gracias. Doctor Ganora, ahora sí, si tiene alguna otra pregunta, lo desmuteamos. Bien. Ahora sí. ¿Me oyen? Sí, sí. ¿Cuáles eran las facultades que tenía el jefe del Distrito 23 para revisar o peritar las obras que realizaba la AGVP, o sea, la Administración Provincial de Vialidad? Es así, doctor, entiendo que es una pregunta normativa que ya el testigo dijo
cómo se manejaban las misiones y funciones, algo así fue lo que dijo, funciones del distrito. Y eso establece cuáles son justamente esas atribuciones, facultades y deberes. Si hay alguna duda en particular o aclaración puntual que necesite, adelante. No, está bien, señor presidente. No voy a hacer más preguntas. Muchas gracias, doctor. Señor secretario. Sí, señor presidente. El doctor Trigo, entiendo que solicita preguntar nuevamente sobre este tema en particular en base a este último mensaje. Le damos la palabra al doctor Trigo nuevamente. Adelante, gracias, doctor. señor presidente. Perdón que vuelva a tomar intervención, pero sobre este tema en particular. El testigo acaba de decir, ingeniero, que la certificación la hacía el comitente. Yo le quiero hacer esta pregunta. ¿La certificación de obra que hacía el comitente lo hacía dentro del sistema SIGO, que usted refirió anteriormente? No. El sistema SIGO es un sistema interno de Vialidad Nacional. ¿Y el sistema SIGO se utiliza para hacer certificaciones de obra? Es el sistema que se utiliza para la certificación de obra, pero es de Vialidad Nacional. De las obras que son de Vialidad Nacional. En este caso, si estamos hablando de obras que son por convenio, no son obras de Vialidad, sino que son obras que Vialidad financia, pero son obras de otro comitente. Entonces, esas obras por convenio, discúlpeme, doctor, esas obras por convenio no están volcadas en el sistema SIGO. Están volcadas, pero hay que hacer una aclaración. Adelante. La certificación es un documento que se utiliza para cotejar cantidades y corroborarlas con el avance de la obra. Esta tarea que la hace el inspector de obra o el supervisor de obra, que está día a día con la contratista, es el que evalúa si esas cantidades son las que corresponden, si tiene esa calidad que es la requerida por pliego. Ellos, al llegar al fin del periodo, realizan sus certificaciones, sus cantidades por precios unitarios y calculan cuál es el monto que se le debe pagar, ¿no? Certificar. Y esa documentación es la que elevan a Vialidad Nacional para que Vialidad lo vuelque en su sistema de gestión, que es el SIGO, y a partir de ahí es donde nace o sale todo lo que es el proceso de pago de ese certificado. Eso es lo que yo tengo entendido y lo que conozco, que se manejaba de esa manera. Doctor Trigo. Está bien, entonces, a ver si me quedó claro, porque no llego a ver si usted me puede explicar un poquito mejor. Sí. ¿A qué llama entonces certificación? Si la certificación la hace el funcionario de Vialidad cuando completa el sistema SIGO, o la hace el inspector de Vialidad en la zona, o la hace el comitente. Señor presidente, el doctor Paruolo y el doctor Fragueiro Frías se oponen a la pregunta, en ese orden de oposiciones. Los escuchamos para darle la palabra. Los desmuteamos. Doctor Paruolo. Gracias, señor presidente. Bueno, ante todo, mi oposición radica en que la certificación es un concepto técnico y el doctor Alió está introduciendo el concepto técnico, cuestiones que no están referenciadas con él. Debería preguntarle primero qué es una certificación para después ver quién las controla, quién las hace, cómo. Esa es mi oposición. Bien, muchas gracias, doctor. Y por su parte, el doctor Fragueiro. Buenos días a todos. En realidad, dos cuestiones. Primero, que el representante actual de la Oficina Anticorrupción ha tomado la modalidad de reinterpretar las contestaciones y no contestar, y no preguntar. Eso ya lo he observado en varias preguntas, contesta y reinterpreta la contestación del testigo y a veces sacándola de contexto, con lo cual creo que eso hay que limitar esta reinterpretación de contestaciones, porque estamos para preguntar, y si no entiende, no me quedó claro, y todas esas palabras que utiliza, en realidad lo que tiene que hacer es preguntar, por un lado. En cuestión a este tema,
Primero, ya fue contestado, y en segundo lugar, que es extremadamente indicativa la pregunta. En la pregunta está contenido lo que quiere el actual representante de la Oficina Anticorrupción que el testigo le conteste. En eso se basa mi oposición. Muchas gracias, señor presidente. Lo tengo presente, doctor. Entiendo que la observación señalada por el doctor Paruolo en orden a cómo debiera ser la secuencia es correcta, así que si quiere reformular su pregunta, doctor Trigo. Bueno, ¿usted podría, por favor, ingeniero, indicarnos qué es una certificación de obra? ¿Otra vez? Ya está contestado. Si es que es necesaria alguna aclaración, ¿no?, respecto de la respuesta que ya brindó. Y por favor, no interrumpan sin solicitar la palabra. Porque acá estamos ante una pregunta concreta que se le hace en materia de certificación y las intervenciones de, por un lado, las autoridades de la Administración Provincial de Vialidad de Santa Cruz y, por otro lado, la de Vialidad Nacional en casos de obra pública vial que quedaron a cargo de la provincia, ¿no? Entonces, en ese escenario es que se le preguntan algunas cuestiones técnicas en su calidad de ingeniero y apelando a sus funciones en Vialidad Nacional para que nos haga las aclaraciones que necesitamos. En primer lugar, hay una oficina que se encarga de la certificación, que ellos son los especialistas. No soy yo especialista en este tema. Sí tengo conocimiento y ellos podrían darle una definición más exacta. Una certificación es un documento en el cual se vuelcan las tareas que hay que realizar, las cantidades y sus precios. Esa documentación, en realidad yo lo estoy haciendo simplificado porque va con un informe del supervisor de la obra, que en ese informe vuelca todas las particularidades que hubo en ese periodo de certificación. Si corresponde alguna aplicación de multa por algún X caso en particular, y a su vez va acompañado de un informe de control de calidad. Ese documento, sí, esa certificación de obra a la que está haciendo referencia, sí, ¿a cargo de quién está? ¿Del delegado de Vialidad Nacional en el distrito o de la Administración General de Vialidad Provincial, en el caso que estamos hablando, ¿no?, de obras a cargo de las provincias? Sí, en este caso, en las obras por convenio, toda esa documentación tiene que ser proporcionada por el comitente, que en este caso, si es la provincia o un municipio, son los que tienen que acompañar o presentarle a Vialidad Nacional para que Vialidad Nacional dé marcha a ese certificado, considerarlo como un certificado. ¿Quién lo firma? Primero lo tiene que firmar todas las autoridades de él. En este caso, si estamos hablando de Santa Cruz, de los que pertenecen a la Vialidad Provincial de Santa Cruz, la empresa contratista tiene que estar la firma de ellos para que eso fuera considerado válido. Y recién ahí Vialidad empieza todo lo que es el trámite interno de pago de un certificado. Doctor Trigo. Sí. ¿Y de qué manera se transmite esa información que usted acaba de escribir a Vialidad Nacional? ¿A través del sistema SIGO? Eso es lo que yo pregunto. No, eso forma parte de un expediente. Se arma un expediente y es el que se acerca hacia... Desconozco cuál es el circuito, quién lo lleva, porque no sé quién lo lleva al distrito, pero... lo que tengo entendido, lo que yo conozco es a través de papel, un expediente. Bien, y ese expediente, una vez llegado a Vialidad Nacional, es lo que se utiliza en la Administración de Vialidad para incorporar al sistema SIGO. Sí. La información de ese expediente. Sí. Bien, no tengo más preguntas, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Señor secretario. Sí, señor presidente, el doctor Simonetti solicitó hacer preguntas. Le damos la palabra al doctor Simonetti. Desmuteamos su micrófono. Sí, buenos días. Buenos días. Una pregunta sencilla. ¿Qué organismos auditaban o controlaban las tareas que se realizaban en la Dirección Nacional de Vialidad?
¿Cómo que no entiendo la pregunta? Por eso, las actividades que realizaba la Dirección Nacional de Vialidad, ¿eran supervisadas por algún organismo con posterioridad? Por la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, y por la AGN. Como órganos externos, ¿sí? Son los que nos auditan. Perfecto. Bueno, no tengo más preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Cisneros. Por el momento, acá está. El doctor Mola y el doctor Fraguero Frías, en ese orden, solicitan hacer preguntas. Le damos la palabra al señor fiscal, doctor Mola. Perdón, el doctor Arce en primer lugar. El doctor Arce, entonces, en primer orden. Desmuteamos su micrófono. Lo escuchamos, doctor. Gracias, buen día, señores jueces, buen día, ingeniero. Buenos días. ¿Me podría recordar en qué años dijo usted que auditó el sistema de redeterminación de precios, por favor, que no llegué a anotarlo? Aproximadamente, no es que nosotros auditamos. Más o menos, año 2005 hasta aproximadamente el año 2012 o 2013. Gracias. Y en esos años, sí, los índices del INDEC reflejaban los aumentos reales de los insumos de las obras en el tiempo en que ellos se producían. Para nosotros eran considerados válidos porque lo proporcionaba. Según su experiencia de vida. Los proporcionaba el INDEC, que era el organismo rector. Perdón, voy a cortar. Perdón. Sí, le entendí bien que ustedes se ajustaban a rajatabla a los índices del INDEC. Ahora yo le pregunto, ¿esos índices reflejaban en el tiempo en que ellos se producían? Quizás la respuesta que voy a hacer es más una apreciación personal y un recuerdo de lo que sucedía en aquel entonces que una prueba fehaciente que yo puedo dar. Yo recuerdo en aquel momento de que eran muy cuestionados los índices del INDEC porque las empresas decían que no reflejaban la verdadera variación de los precios, como que eran superiores los precios, que la inflación era superior a lo que realmente estaba reflejando los índices que nosotros adoptábamos para hacer nuestros cálculos de redeterminación de precios. Pero, bueno, digamos, es lo que yo escuchaba en las noticias, no tengo ninguna herramienta como para decir algo. Bueno, y en esa hipótesis que reflejaban las noticias, ¿le resultaba conveniente al contratista, desde el punto de vista económico, prolongar o alongar la obra para que se ajuste el precio según el decreto 1291 del 2003? Señor presidente, el doctor fiscal y el doctor Mola objetan la pregunta en ese orden. No es necesario que le dé la palabra, no es procedente esa pregunta, doctor. Le está haciendo una pregunta de apreciación como si fuera alguien que tuviera un interés económico en el tema y no es el caso. Perfecto. Admito la objeción. La última pregunta, ingeniero. Durante su desempeño en la Dirección Nacional de Vialidad, ¿tuvo alguna relación funcional con el arquitecto Carlos Santiago Kirchner? No. Gracias, no tengo más preguntas. Muchas gracias, doctor. Señor presidente, el doctor Mola solicitó la palabra. Le damos la palabra al doctor Mola, fiscal de juicio. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, ingeniero. Buenos días, doctor. Yo voy a hacer 2 o 3 preguntitas que son más que nada aclaratorias. En un momento usted habló del personal que ejercía las funciones de supervisión en los distritos, que es escaso, difícil de conseguir por las condiciones climáticas. Mi pregunta concreta es, si a usted le consta, tomó conocimiento, sabe
si hubo alguna convocatoria para cubrir esos puestos vacantes que también se señalan en el informe de auditoría, ¿no? Desconozco. ¿Usted fue al distrito cuando se hizo la auditoría 57 del 2013? Sí. ¿Al distrito de Santa Cruz? Sí. Sí. Muy bien. Y quería ir al tema de los anticipos financieros que también se ha expresado sobre eso. Mi pregunta es, ¿los anticipos financieros se van descontando a medida que va avanzando la obra? Sí. ¿De los certificados? Correcto, sí. ¿Y cómo se hace ese descuento? Eso ¿cómo está previsto? Si es un tema contractual, no sé. No, existe una reglamentación en vialidad para hacer ese tipo de descuentos. Eso es norma y reglamentación. No me quiero aventurar a decirle cuál es el procedimiento porque no soy experto en esto, pero sí se puede encontrarse la reglamentación en vialidad, se lo pueden proporcionar la gente que hace certificación. ¿Se van descontando los certificados? Sí. ¿Los certificados se va descontando? En un proceso, digamos, esto es una apreciación personal, como una aclaración personal, ¿no? En un proceso donde no hay inflación, donde los precios se mantienen, el descuento teórico sería que ese adelanto financiero se va descontando en forma proporcional a cada certificado o lo que dure la obra, ¿no? Eso es lo teórico. Debido a que desde que hemos salido de la convertibilidad eso no ha sucedido, esos ajustes se van haciendo, esos descuentos se van haciendo conforme a un ajuste que está relacionado con una ecuación polinómica económica que se aplica en vialidad. Yo desconozco, pues no soy especialista como para hablarle con sumo detalle de eso, pero en grandes rasgos es eso lo que sucede. ¿Usted nos podría decir qué oficina o qué sector se dedicaba a hacer esta ecuación y determinar cómo se tenía que hacer este descuento? Marcha de contratos, que pertenece a la gerencia de obra. Hay una oficina que se llama Marcha de Contratos, que ellos son los especialistas en seguir la certificación. Le podría pedir si me puede repetir porque salió entrecortado, tengo una mala señal de internet. Marcha de Contratos es el nombre. Sí. Ellos son esta oficina. Esa es la oficina encargada, que tiene sus misiones y funciones, seguir los contratos, la certificación y controlar lo que estamos hablando, ¿no? De la documentación que se requiere para hacer una certificación. ¿Y esta oficina es de Casa Central o pertenece al distrito, a cada distrito? En Casa Central. Cada distrito tiene un especialista que es el que, debido a que todo el universo de los 24 distritos no se pueden juntar en Casa Central, cada distrito tiene una oficina y a su vez en Casa Central está la oficina central donde toda la documentación va hacia ese lugar donde es controlada nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por mi parte, por el momento no tengo más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Señor secretario. Sí, señor presidente, y en el orden en que solicitaron la palabra, continúa el doctor Fragueiro Frías. Le damos la palabra al doctor Fragueiro. Desmuteamos su micrófono. Adelante, doctor. Gracias, señor presidente. Buenos días, ingeniero. Buenos días, doctor. Un tema me gustaría que si nos puede aclarar. Entre la documentación que usted en su rol revisó, pasó por sus manos, ¿se encontraban los convenios suscriptos entre Vialidad Provincial y Vialidad Nacional? ¿Usted recuerda si en algún momento tuvo a la vista alguno?
Existe la verdad que no recuerdo con precisión. Contrato sí, convenio no. No recuerdo haber tenido en mis manos un convenio. Pero sí el contrato de la obra. Bien. Por secretaría yo anuncié que iba a exhibirle una foja de un convenio, un contrato. Estas fojas 402, 403. Vamos a proyectar en pantalla esa documentación y sobre eso le van a efectuar preguntas, ingeniero. Bien. Señor presidente. Claro que dado el tiempo transcurrido no le voy a preguntar si se acuerda de en particular, sino la modalidad, ¿no? Sí. Señor presidente, se procede a exhibir las fojas 402 y subsiguientes del expediente número 732 del 2006 de la Dirección Nacional de Vialidad. Esto es un documento que se encuentra dentro de los expedientes que están en la causa, que es objeto de este debate. Fue suscrito por el Administrador General de Vialidad de la provincia, Rodolfo Villa, y es entre Vialidad Nacional y Vialidad Provincial. Es un contrato tipo, insisto, no le pregunto en particular por sería realmente de una memoria prodigiosa si me dijera que lo vio. Vamos a la foja siguiente, solamente esto era para ubicarlo. Y le pido, a ver qué recuerda. Detengámonos en el artículo, acá, artículo 4. Permítame, señor presidente, que lea una parte, así lo hacemos más fácil. El interrogatorio dice: la Administración General de Vialidad Provincial se hará cargo del pago de los certificados y los remitirá a la Dirección Nacional de Vialidad, quien a su vez se compromete a incluir en la obra arriba señalada en las partidas presupuestarias en el presupuesto 2005 sucesivos, con el fin de proceder al reintegro total de los montes aportados por la AGBP, dejando expresa constancia que el importe total de los trabajos más los montos que por declaración de precios según la normativa provincial que correspondan, ¿no? La pregunta concreta, no sé si lo leí correctamente, pero la pregunta concreta es ¿esta era una modalidad en la contratación por convenios, por contrato? ¿Recuerda algo sobre esto? Señor presidente, el doctor Luciani objeta la pregunta y se opone a su realización. A ver, escuchamos al fiscal para que manifieste su oposición. Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días a todas las contrapartes. Es una pregunta claramente indicativa. Primero le muestra un artículo y luego le hace una pregunta sobre una modalidad de un convenio en el cual no es tampoco ninguno de los convenios de los que estamos haciendo referencia, a los que pudo haber visto. Acá tenemos dos tipos de convenios que pudo haber visto, dos obras concretas que pudo haber visto, y este no es la obra que pudo haber visto específicamente. Por lo cual, digo, es una pregunta claramente indicativa, y esta modalidad ya la viene repitiendo en algunas otras oportunidades el doctor Fragueiro, que primero muestra y después pregunta. Yo insisto, primero tiene que preguntar y en todo caso, si no recuerda, se le puede llegar a exhibir la documentación. Esta documentación, insisto, señor presidente, no guardaría vinculación con las obras que él pudo haber visto, los convenios que él pudo haber visto, señor presidente. Gracias. Lo tengo presente, señor fiscal. Eso fue aclarado por el abogado antes de efectuar la pregunta, de que no se trataba de una obra que integrara las que estamos analizando en este juicio. Entiendo que la pregunta remite a si este tipo de cláusula era común a todos los convenios o había cierto margen de negociación o que no todos los convenios fueran iguales en el punto que estamos señalando, ¿no?
La verdad que lo desconozco. Si lo sabe. Desconozco. Bien. No lo sabe. Doctor Fragueiro. Sí, señor presidente, permítame, cuando yo hice referencia a que esto era solo por muestreo y no iba a pretender que recuerde el convenio en particular, en realidad no me refería a que este convenio y este expediente es uno de los que fue descritos como parte de la acusación a mi representado, e incluye la intimación de la indagatoria. No creo que sea el momento para determinarlo, pero no miento, está tanto en la indagatoria como en el requerimiento de elevación a juicio, y es por lo que se imputa responsabilidades penales. En realidad, lo que yo necesitaba aclarar es, que era la pregunta siguiente, es como dio una explicación acerca de las certificaciones, si de lo que él vio, inicialmente quien pagaba los certificados era la provincia o era la nación en esta modalidad de convenio. Y ahí apuntaba mi siguiente pregunta, que es lo que le voy a hacer ahora. Bueno, está aclarado, doctor, y efectuada la pregunta. ¿Quién pagaba? Sí, si está en condiciones de responder. No estoy en condiciones de responder porque, digamos, son tantos los convenios que llegar a dar esa precisión de que cuál, quién, no lo puedo dar. ¿Me permite una pregunta? Adelante. ¿Usted sabe si en los convenios, en las obras por convenio, las provincias, la provincia de administración, el Ministerio de Economía, las provincias con fondos de la provincia, pagó en algún caso las obras que Vialidad Nacional incluía dentro de su presupuesto? Para ser sincero, he escuchado en algunas entrevistas en otros distritos de que sí tenían, si bien parece contradictorio que lo desconozco, pero en realidad no tengo pruebas. Es lo que escuché en una entrevista, de que habían distritos que pagaban y después le exigían, le solicitaban a Vialidad que se les devuelva el dinero y otros no. Si eso es una generalidad, lo desconozco. Si es un caso particular en algunas obras, no tengo la respuesta para eso. Es más una entrevista y una conversación en un ámbito laboral. Sí. Bien, con lo cual no puede referir absolutamente nada en relación a Santa Cruz, cómo era el tema de quién pagaba inicialmente las obras. No. Generalizarlo no puedo. ¿Y no generalizarlo? ¿A qué se refiere con generalizarlo? No puedo decir que todas las obras de la provincia eran de este estilo o que todas las obras que se pagaban de esta manera, ni tampoco puedo decir que en todo el país sucedía esto. Me ha tocado estar en La Rioja, que es uno de los informes, es una de las obras que están ahí, y ahí tenía otra metodología y habían algunas obras que eran pagadas por la entrevista que yo tenía con el jefe de distrito, que eran con esta modalidad. Pero, digamos, es una pregunta que debería responder la gerencia de convenios, que son los que llevan con precisión cada contrato en particular. Muchas gracias, señor presidente. No tengo más preguntas. Al contrario, doctor. Señor secretario. Sí, señor presidente. El doctor Paruolo también solicitó hacer preguntas. Le damos la palabra al doctor Paruolo. Gracias, señor presidente. Ingeniero, le pregunto, ¿usted conoce o conoció a Nelson Periotti? Sí, lo conozco, la máxima autoridad de vialidad durante muchos años, ¿sí? ¿Alguna vez Nelson Periotti, él mismo a través de una tercera persona, le pidió a usted que haga o deje de hacer algo para favorecer a alguna empresa en particular? No, nunca. No hay más preguntas, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Señor presidente, el doctor Villanueva quiere realizar preguntas. Le damos la palabra nuevamente al doctor Villanueva. Bien, ¿se me oye ahí, señor presidente? Sí, adelante. Bien, ingeniero, le voy a hacer una pregunta en función de una respuesta que dio con posterioridad que yo le preguntara. Habló del proceso de descuento
en certificados posteriores en los casos en los que se otorgase adelantos financieros de manera previa. Sí. La pregunta que le voy a hacer concretamente es, si se aplicase la ecuación ideal de la que usted habló para una economía sin inflación, de forma lineal, entonces sin la aplicación del polinomio referido por usted en su respuesta, ¿qué significaría eso para el contratista? ¿Concretamente lo beneficiaría o lo perjudicaría? Señor presidente, el señor fiscal se opone a la pregunta y afirma que ya fue contestada por el testigo. Sí, le estamos pidiendo, doctor Villanueva, una apreciación de conveniencia económica. El ingeniero es personal técnico de vialidad, entiendo que no debe responder al respecto. Sí, si tiene alguna inquietud respecto a estas fórmulas aplicables para la redeterminación de los precios o esos descuentos y cómo finalmente se materializaban. Reformulo entonces, señor presidente. Vuelvo entonces nuevamente a esta respuesta que usted realizó. ¿Podría explicarnos un poco de forma más desarrollada a qué se refiere con la necesidad de aplicar este polinomio al momento de pagar, o al momento en realidad concretamente de descontar de certificados posteriores un eventual adelanto financiero otorgado de forma previa? Discúlpeme, doctor, me adelanto, pero ya sobre eso el testigo respondió, dijo que no era su área específica, que sabía de la existencia de un polinomio que justamente atendía a estas variables, pero que no era de su ámbito funcional la determinación de esos valores ni la aplicación de esa fórmula. ¿Es así, ingeniero? Discúlpeme. Sí, yo, digamos, lo que sí le puedo aclarar al doctor Villanueva es que esta ecuación polinómica es un modelo que se arma en base a cuestiones económicas y que tratan de representar lo que es lo que nosotros llamamos en el ámbito ingenieril una realidad, o sea, supuestamente una supuesta realidad. Es un modelo que puede ser sensible a cualquier cambio que ocurra, como todos sabemos que la economía no es una ecuación exacta, sino que va con lo que la gente percibe y la seguridad que ellos tienen. En esta ecuación polinómica lo que se trata de representar es las distintas variaciones y factores que van influyendo a la economía del país. Entonces es una manera, digamos, de llegar a decir, como uno cuando acude a un banco o pide un préstamo, esas tasas de interés de dónde salen de aplicaciones de estos modelos económicos. Esa es la aclaración que puedo hacer como en general, ¿no? Respecto a los descuentos, lo que se aplica es un modelo matemático, una ecuación polinomia que trata de representar lo que es la variación de precios o la inflación del país conforme a lo que está sucediendo. No sé si fui claro o si necesita más explicación. No, una última, no voy a hacerle entonces una pregunta de índole de apreciación económica, sino únicamente acudiendo a su conocimiento matemático. ¿Sería correcto, matemáticamente hablando entonces, aplicar esa ecuación de forma lineal, obviando la aplicación del polinomio? Señor presidente, el señor fiscal objeta la pregunta por considerarla indicativa. Sí, en realidad creo que la respuesta deriva, doctor Villanueva, de lo que expresó el testigo. Habló de que en un caso de economía lineal es un supuesto y en una dinámica económica como habitualmente transita nuestro país es otra, ¿no? Que es la que aplica justamente el polinomio. ¿Alguna otra pregunta, doctor? Sí, la última que le voy a hacer, ingeniero. Sí. En algún momento durante los varios cargos que ocupó, ¿alguien le solicitó que hiciera o dejase de hacer algo para beneficiar a Lázaro Antonio Báez o a su grupo empresario? No, nunca. No tengo más preguntas, señor presidente, gracias. No, al contrario, doctor. Pregunto por secretaría si alguna otra parte solicitó preguntar. Señor presidente, resta el señor fiscal, quien solicitó preguntar. ¿El doctor Luciani? Sí. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Ingeniero, le pregunto, en primer lugar, no me quedó claro, no sé si lo dijo, creo que no lo mencionó. ¿Usted sabe quién dispuso
realizar esta auditoría? ¿Y los motivos por los cuales se dispuso realizar esta auditoría? ¿Se refiere a la auditoría de convenios, a la del año 2013? Exactamente. Eso forma parte de un plan quinquenal que las auditorías internas arman un plan, lo proponen a la SIGEN, y la SIGEN es la que lleva la coordinación y la gestión de estos planes de trabajo. Son como ciclos que se van realizando estas tareas, ¿no? Tienen 5 años de duración y en esos 5 años se van viendo distintos temas. En ese año 2013 correspondía por plan hacer la auditoría de convenios. Señor presidente, sí. El doctor Fragueiro Frías afirma que al haber preguntado la Fiscalía se opone a esta nueva ronda de interrogantes y puntualmente sobre temas nuevos afirma que no debe preguntar la Fiscalía. Bueno, lo tengo presente, pero como bien le consta al doctor Fragueiro, se ha permitido repreguntar a otras partes, las defensas incluidas. Recién lo hizo el doctor Villanueva, quien comenzó incluso con el interrogatorio. Lo que sí le voy a pedir a la Fiscalía es que, en todo caso, unifiquen el interrogatorio para optimizar el tiempo de audiencia y no volver sobre temas que a lo mejor pudieron haber sido interrogados en la primera oportunidad, como son estas preguntas que se están efectuando en este momento. Y si surgen la necesidad de efectuar preguntas sobre respuestas brindadas por el testigo a lo largo de su declaración, desde ya que está garantizada la posibilidad, no solo para la Fiscalía, sino para todas las partes, de efectuar las preguntas y solicitar las aclaraciones que consideren convenientes. Adelante. Señor presidente, sí, gracias. Lo voy a tener en cuenta, señor presidente. A ver, concretamente usted dijo que fue a Santa Cruz. Sí. ¿Nos podría contar pormenorizadamente cuánto tiempo estuvo ahí, con quién se entrevistó, qué documentación se llevó, qué documentación analizó? No lo escucho bien, no sé si ustedes lo escuchan. No, si me podés repetir, por favor, me puede repetir la pregunta, porque usted manifestó que había ido a Santa Cruz. Sí. Concretamente, la pregunta es ¿cuándo fue a Santa Cruz? ¿Con quién se entrevistó? Si recorrió las rutas, se analizó documentación. Bueno, básicamente, ¿qué fue lo que hizo en Santa Cruz? En Santa Cruz fui en el año 2013, no recuerdo el mes, la fecha exacta no la recuerdo, igual está en el informe. Bueno, mi tarea fue entrevistarnos con el jefe de distrito, con el jefe de la división obras y con los jefes de secciones de mantenimiento y obra. Después de eso nosotros nos trasladamos a ver, no recuerdo bien, una obra en particular que era en las zonas aledañas, pero no pudimos hacer todas porque por cuestiones climáticas se nos complicó trasladarnos a las que estaban más alejadas. Fue reducida, digamos, por ese motivo. Bien, le pregunto, más allá de las entrevistas que mantuvo, ¿usted analizó la documentación de las obras? Me refiero a los expedientes licitatorios, los proyectos de obras. Nosotros sí, en realidad nosotros no analizamos el proyecto de obra, o sea, no analizamos la conveniencia de la realización de esa obra. Sí tomamos conocimiento de qué se trata la obra, qué se tiene que hacer y cuál es su avance y cuál es la calidad de la obra que se estaba logrando y que lo que se estaba midiendo como tarea realizada era acorde a lo que figuraba en la documentación, era lo que realmente se estaba materializando. Eso es principalmente nuestra tarea. En este caso en particular, solamente pudimos ver una obra que estaba aledaña a Río Gallego, no recuerdo cuál, pero no pudimos ir a todas por una cuestión climática. ¿Usted analizó quiénes fueron los oferentes en estas obras?
En las dos obras concretamente que me refiero, que son objeto de imputación en esta causa, ¿usted analizó quiénes fueron los oferentes? No, no. ¿Por qué no? Porque eso es anterior a la tarea que nosotros estábamos realizando. Nosotros no estábamos haciendo una auditoría de licitación de obra, estamos haciendo una auditoría de ejecución de obra, que son totalmente distintos. Le hago una pregunta en base a lo que me está diciendo usted. ¿Qué sucede cuando en una licitación se presentan varias empresas del mismo grupo empresarial a competir? Si ustedes ven esta situación. Señor presidente, el doctor Villanueva, Arce y Palmeiro se oponen a esta última pregunta, el doctor Fragueiro y el doctor Parolo también. Sí, entiendo que es una pregunta conjetural, por eso debe ser la oposición. Digo de práctica, señor presidente, si ven esta situación. ¿Primero verificó situaciones como esa en alguna oportunidad? No. Bien. No, nunca lo he visto, no lo he hecho, no. ¿Y si sucede esto? No, ahí ya la pregunta es improcedente. Muy bien. A ver, hay unas preguntas. Usted manifestó que sus compañeros intervinieron en distintos asuntos. ¿Usted recuerda concretamente qué fue lo que hizo cada uno de sus compañeros en esta auditoría? ¿Qué trabajo hicieron? Le hago la pregunta yo y de esa manera entiendo que va a satisfacer la inquietud y la duda. ¿El informe refleja la actividad que desempeñó cada uno de los integrantes de la auditoría que participó de la elaboración de ese informe? Y la verdad que me está preguntando si estoy en condiciones de evaluar la tarea de mis compañeros. No, lo que se le pregunta es si lo que dice ese informe refleja lo que se hizo. En cuanto usted le sepa, ¿no? Claro, yo lo leí al informe, si bien no firmé porque no redacté las observaciones, pero me parece lógico, digamos, razonable lo que se observó ahí. Tengamos en cuenta que es una muestra y en ese momento se estaba analizando, no recuerdo si se estaba analizando el marco general, era global ese informe de cómo se estaban desarrollando los contratos de convenio. No se especificó porque en ese entonces nosotros teníamos como no sé cómo decirlo, como idea, digamos, que habría que partir de lo general, de ver cómo es lo general para empezar a bajar hacia lo particular. No sé si respondo A los efectos de la elaboración de ese informe, ¿recibieron alguna directiva en particular y puntualmente respecto del Distrito 23? No. Bien. No. ¿La Fiscalía? Bien, gracias, señor presidente. Usted habló sobre los anticipos financieros. Le hago una pregunta. ¿Todas las empresas pedían anticipos financieros? ¿Todas las empresas contratistas los solicitaban? Señor presidente, el doctor Parolo se opone a la pregunta. Y el doctor Villanueva también. Entiendo que se opone porque ya fue respondido eso. Ya fue preguntado y fue contestado. Dijo que era frecuente. Era frecuente, perfecto. Bien. ¿Cuándo se pagaban estos anticipos financieros? ¿Cómo? ¿Cuándo se pagaban estos anticipos financieros? Señor presidente, el doctor Salvareza y el doctor Parolo se oponen a la pregunta. Sí, entiendo que también formó parte del interrogatorio que se le formuló al respecto al testigo. No expresamente, señor presidente. Si hay alguna aclaración puntual, pero introducirnos nuevamente sobre un tema sobre el cual el testigo ya declaró y fue extensamente preguntado, es una pérdida de tiempo, doctor. Por eso le pido, si tiene alguna duda con respecto a algún aspecto puntual de las respuestas que el testigo brindó, adelante. Caso contrario, nos quedamos con lo que el testigo ya dijo. Claro, pero el tema es que yo no pude preguntar cuando el testigo... Pero la Fiscalía pudo preguntar, el doctor Mola preguntó, y por eso vuelvo a la observación que le hice al comienzo.
tienen que unificar el interrogatorio, si no estamos reeditando como si fueran dos partes distintas. Adelante. Yo insisto con esta pregunta porque a mí no me quedó claro, señor presidente, y es, ¿cómo es el proceso para el pago del anticipo financiero? No me quedó claro y creo que no lo explicó tampoco, señor presidente, por eso insisto con esta pregunta. Yo creo que el testigo lo explicó, por eso le pregunto, señor fiscal, si tiene alguna duda puntual de ese proceso sobre el cual fue interrogado, ¿cuál sería? Concretamente quiero saber cuándo, en qué momento se pagaban los anticipos financieros. ¿Puede recordarnos eso, ingeniero? Si lo sabe. No, es ajeno a mí. Cuando se pagan, el espíritu del anticipo financiero es firmado el contrato y acordado la obra que se va a realizar. Estamos hablando de un caso hipotético e ideal, ¿no? Porque cada obra es un universo, cada situación económica del país es totalmente distinta, pero el caso ideal es firmar el contrato, llegar al acuerdo, proporcionar el anticipo financiero y ya la empresa se instala y empieza a trabajar. Eso es el mecanismo ideal y normal, digamos. A veces sucede que por X razones por una cuestión económica, porque Vialidad no tenía la partida presupuestaria, no se materializaba el anticipo financiero y se postergaba. Bien, termino acá con anticipo financiero. ¿Qué sucede con los anticipos financieros cuando la obra no se termina? ¿Se paraliza, no se termina, se abandona? Y ahí es algo que a mí me supera porque es una cuestión de índole legal. Eso habría que... Es una cuestión más de los abogados de llegar a un acuerdo en el contrato que se firmó y cómo se devuelve ese anticipo financiero. En realidad yo supongo que se debe devolver, porque es un dinero que alguien... perdón, voy a ser más llano. Es como en su casa usted le da un adelanto a un obrero que viene a trabajar y ese obrero se retira antes de terminar el trabajo. Uno le va a reclamar que le devuelva el dinero que le dio como anticipo. En este caso es lo mismo. Bien. Usted en un pasaje habló de los órganos de control. Y yo le pregunto si Vialidad revisaba si los órganos de control provinciales habían realizado el control correspondiente en cada caso. Es decir, ¿Vialidad revisaba lo que había hecho el órgano provincial? Perdón, medio se borró el... No entendí bien, no se escucha bien, doctor, perdón que le pida que reitere. Usted manifestó que las provincias hacían el control, los órganos de control controlaban en las obras por convenio el proceso. Yo lo que le pregunto es si DNB, si sabe o tiene conocimiento, si DNB revisaba si los órganos de control provinciales habían realizado el control correspondiente en cada caso. Señor presidente, los doctores Villanueva, Arsageo y Arce y Parvolo se oponen a la pregunta. Bueno, de todas maneras se adelantó el testigo que no puede responder esa pregunta. Bien. Le pregunto por si lo sabe. Cuando la SIGEM realiza sus controles, ¿usted sabe si realizaban un análisis del procedimiento licitatorio? Entiendo que no corresponde la pregunta porque debiera responderla a la SIGEM. Sí. Bien. Nos llevo entonces ya al convenio. ¿Cómo es el proceso de elaboración de los convenios? Si me voy a referir, capaz que no lo sabe, pero en términos generales, ¿cómo es este proceso de elaboración de convenios antes de la firma y con posterioridad a la firma, si es que lo sabe? Señor presidente, el doctor Arce se opone a la pregunta. Damos la palabra al doctor Arce. Y asimismo, si el doctor Parvolo
No, ella contestó que no sabe, preguntado por el doctor Trigo, y el doctor Viñale afirma que ella, el testigo, dijo que no sabe. Igualmente, le damos la palabra al doctor Arce. Doctor Arce, ¿su oposición es porque esto ya fue preguntado y respondido o tiene algún otro motivo por el cual se opone a la pregunta? Ahora lo desmuteamos. Y el doctor Villanueva... Me quería desmutear y no coincidía con el señor secretario. Sí, efectivamente, señor presidente, porque eso ya fue preguntado, excede el ámbito de conocimiento del testigo, es una cuestión, permítame decirlo, una cuestión política no judiciable, esa decisión de firmar un convenio. Preguntar sobre eso no tiene nada que ver con el objeto procesal que estamos acá debatiendo. Esa es mi posición. Lo tengo presente, doctor. Señor presidente, el doctor Villanueva se opone a la pregunta inicial que dio inicio a este cuestionamiento y solicita el uso de la palabra. Adelante, doctor Villanueva. Sí, señor presidente, muchas gracias. Hay dos motivos centrales de mi oposición. En primer lugar, la ambigüedad de la pregunta, porque no está referida a un convenio particular y estamos en condiciones de determinar cuáles convenios en particular fueron o tomó contacto el testigo por un lado, y por otro lado, y concordando también con varios colegas propinantes e incluso con lo dicho por la presidencia, entiendo que la Fiscalía está ya directamente volviendo a preguntar cuestiones que ya fueron resueltas, y en ese sentido, insisto, y me parece necesario tal vez recalcar lo señalado por el tribunal, es necesario unificar los interrogatorios fiscales y tal vez que estén los dos fiscales al mismo tiempo al tanto de qué se está preguntando en cada momento y qué se está contestando para optimizar el tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, ¿alguna otra parte? No, señor presidente. Sí, doctor Luciani, le voy a pedir que reformule la pregunta. En términos demasiado imprecisos se formuló en orden a convenios en general, y en cuanto a la observación del doctor Villanueva ya se la hice de acá al futuro. ¿Hay algún convenio en particular que usted quiere interrogar al testigo respecto de si conoce? El convenio entre la Secretaría de Turismo de la Nación, Vialidad Provincial y Vialidad Nacional, suscripto el 23 de enero del año 2007, respecto a la ruta número 9. Analizó son una de las dos rutas a las que se hace referencia en el informe. ¿Usted analizó ese convenio? No. No lo analizó. ¿Analizó el otro convenio de la otra ruta, referente a la ruta 288, entre Vialidad Provincial y Vialidad Nacional, suscrito en ese caso por Héctor Garro? Sí. Quisiera pedirle una aclaración. ¿A qué se refiere con analizar el convenio? Porque es muy abarcativo. Nosotros no analizamos la conveniencia de la ejecución de la obra, sino que estamos analizando la ejecución de la obra. Entonces, si me pregunta por la conveniencia de la obra, no lo analicé. Por eso, usted ya inicia su tarea a partir de un convenio vigente y que está en proceso de ejecución de obra. Exactamente. Bien. Yo quiero aclarar lo siguiente. La auditoría interna es una asesoría del máximo jerarca en este caso de vialidad, ¿no? Nosotros hacemos un análisis sistemático de procesos y de trabajo, de tarea. Nosotros no intervenimos en la conveniencia o no de un contrato o un llamado a licitación. Nosotros lo que hacemos es verificar si el proceso licitatorio fue realizado conforme a lo que está establecido. Si de ese análisis surge que no se ha cumplido con los pasos, ahí tenemos intervención. Si ya se firmó un contrato, ya llegaron a un acuerdo, y cuál es la conveniencia de realizar esa obra, nosotros no participamos de eso. La auditoría hace un análisis de estudio del trabajo. Nosotros observamos, examinamos, preguntamos por qué, para qué, quién debería haber hecho esta tarea y quién lo hizo. Y en base a eso hacemos propuestas, si corresponden, que son nuestras recomendaciones, nuestra observación y nuestra recomendación.
Una vez de hecha esa recomendación, las partes que son responsables de eso, ¿lo tomarán o no? Harán los cambios que correspondan y después nuestra segunda intervención es hacer el seguimiento y el control, si ese trabajo que se hizo realmente generó una eficiencia, si redundó en eficacia, si redundó en una mejora. Puede ser que sí, puede ser que nos hayamos equivocado, somos profesionales, quizás existen otros matices que no hemos visto en su momento, estoy hablando en general, ¿no? Pero nosotros no decidimos, en realidad no decidimos nada, simplemente damos nuestra asesoría. Gracias, ingeniero. Sí, doctor Luciani. Bien, usted dijo que trabajó haciendo redeterminaciones o control de redeterminaciones. Le pregunto, ¿analizó cuáles eran los motivos en algún caso? ¿Usted analiza cuáles son los motivos por lo cual una obra se puede extender en el tiempo y luego se genera la necesidad de redeterminar, o solamente analiza la cuenta matemática? Nosotros, a ver, hay que separar dos. Una cuestión es lo que uno le debe reconocer al contratista por la tarea que hizo y en un proceso en donde hay variaciones de precio, en donde uno no puede suponer que el contratista va a tomar a su cargo los costos de una obra. Eso por un lado. Y nuestra tarea en su momento fue cotejar, revisar que esos cálculos estén bien hechos. Yo, y esto voy a hacer un paréntesis, voy a dar una apreciación personal. A ver, económicamente, por mi conocimiento, a nadie le conviene extender una obra en el tiempo, porque hay una ecuación matemática en el medio que son los costos financieros. Una empresa tiene que mantener obreros, maquinaria, toda una infraestructura para seguir adelante para ejecutar una obra. A su vez, esa empresa tiene un descubierto de dinero que lo pide a través de un banco y el banco le cobra un interés y todo eso lo cargan en su precio. Si vos si uno extiende mucho esa obra, esos costos se extienden por todo el tiempo. Eso es mi conocimiento como ingeniero, como conocedor de lo que es una certificación, lo que es el llamado a licitación, lo que es hacer un análisis de precios. Si me pregunta si una redeterminación de precios es un beneficio, en realidad yo creo que lo único que se está haciendo es, lo único que se está haciendo es, hay un proceso inflacionario, yo tengo que comprar materiales y esos materiales ya no tienen el mismo precio que cuando yo coticé esa obra. Como empresa no voy a financiar la obra de otra persona. Si tengo que hacer eso, me voy de la obra, porque me voy a ir a quiebra. Sí, igual mi pregunta va a otro tema concreto. Si usted analiza los motivos por los cuales se extiende la obra, o solamente analiza la cuenta matemática de reterminación de cuenta. Eso es lo que la determinación. Solo lo que le pregunto es si usted analiza los motivos por los cuales se extiende la obra. No, en la redeterminación de precio no analizamos los motivos por los cuales extiende la obra. Bien. Usted dice, si se extiende mucho la obra, ¿a qué llama extender mucho la obra? Para ser un poquito más precisos. A lo que usted recién expresó, si la obra tiene un determinado plazo de ejecución y se sigue extendiendo, la verdad lo digo en un sentido figurado, no sé qué es mucho ni poco, sino que me estoy refiriendo existe un plazo de ejecución de obra, y ese plazo de ejecución de obra no se cumple y se prolonga indefinidamente o hasta no concluirla. Lo que hay que tener, yo voy a hacer más una apreciación académica, lo que hay que tener en cuenta en esto es que al Estado o a nosotros los que nos conviene o quien contrata es finalizar la obra, porque nuestro objetivo es tener la obra y proporcionársela al usuario, en este caso es
a los habitantes. Por todo lo que genera la ejecución de una ruta, en particular estoy hablando de rutas nacionales, eso genera hasta crecimiento de pueblos, es mucho más, ¿cómo decirlo? Es mucho más la elaboración de solamente en la ejecución de una obra. Muchas veces se ejecuta una obra en donde usted dice, pero acá no hay nadie, pero se hace con el objetivo de generar un desarrollo económico de esa zona. Entonces, al hacer esa obra, al construir esa ruta, provoca que todo un movimiento económico, gente que se va a vivir a esa zona, fábricas, transporte, es mucho lo que está encerrado en la ejecución de una obra. Cuando yo hice la redeterminación cuando hicimos el análisis de la redeterminación de precios, solamente nos circunscribimos a hacer el control de que ese cálculo estaba bien hecho. Bien, perfecto. Le hago una pregunta, y en concreto con estas dos obras de las que usted fue a Santa Cruz, ¿usted sabe el plazo que tenía la obra contemplado y el plazo en que se realizaron ambas obras? ¿Analizó las circunstancias por las cuales no se cumplió con el plazo? En este momento desconozco. Señor presidente, los doctores Arce y Parolo se oponen a la pregunta, y el doctor Villanueva también, y el doctor Salvareza también. Sí, ya adelantó el testigo su respuesta antes de que se manifestaran las oposiciones en cuanto a que desconoce y no recuerda estas circunstancias. Bien. Le voy a preguntar concretamente sobre uno de los convenios, el de la ruta número 9. ¿Es usual que se consigne monto exacto en los convenios que se van a financiar? ¿Hay un monto exacto? ¿Es usual que esto ocurra en los convenios? Yo creo que en una de las observaciones, digamos, para firmar un contrato tiene que estar las cantidades exactamente definidas y los montos que eso lleva. Eso es como regla, digamos, general. ¿Qué se va a ejecutar? ¿Qué cantidades se van a hacer? ¿Cuál es el precio y cuál es el monto total al cual se llega en ese contrato? ¿Por qué? Porque para eso no estoy hablando generalmente para convenios, sino en general, porque Vialidad necesita destinarle una partida presupuestaria. El Ministerio de Economía le destina un dinero y eso se tiene que repartir en las obras. O sea, se tiene que saber en concreto cuánto va a costar la obra. Ahora, si me pregunta en particular en esa obra si yo calculo que debería hacerlo así, no lo sé. Bien. Veo que hay una posición de la defensa del doctor Arce, señor presidente, pero no quiero seguir sin... ¿Se escucha? Sí, entiendo a ver. Señor presidente, el doctor Arce pide la palabra y después agrega que solicita que el testigo espere unos segundos antes de responder a los fines de asegurar la intervención de ellos. Listo, esa era su intervención, doctor Arce. Le recuerdo esos instantes. Entiendo que son manifestaciones casi reflejas frente a la pregunta. Ingeniero, también tómese unos segunditos. Sépame disculpar que no es un ámbito donde estoy acostumbrado. Es la primera vez que me siento en este lugar y la verdad que la angustia y los nervios, no sé cuál me están... tranquilos. Le van a preguntar exclusivamente sobre las cuestiones que usted pueda conocer y responder. Señor fiscal. ¿Es usual, le pregunto, que un oferente presente la misma cifra que surge del convenio? La verdad que es una Señor presidente, el doctor Arce se opone a la pregunta y el doctor Parvolo también. Bueno, más allá de si resulta usual o no, me parece que no es algo que el testigo pueda apreciar porque tampoco tiene en su conocimiento el universo de la totalidad de las obras por convenio que se ejecutan dentro del ámbito de Vialidad Nacional, con lo cual se le está pidiendo más de lo que sus funciones le permitirían responder. Si tiene alguna pregunta concreta, doctor, y puntual,
respecto a un caso particular que haya intervenido el ingeniero, adelante. Sí, en este caso, el de la ruta número 9, si pudo observar esta circunstancia, si uno de los oferentes ofertó el mismo monto del convenio. ¿Recuerda que hubiera... No lo recuerdo. ¿Esa circunstancia, que se verificara esa circunstancia? No lo recuerdo. Lo que sí tengo que aclarar con respecto a la pregunta del fiscal es que una vez que, o sea, el proceso licitatorio no es no es que uno busca el precio más barato, sino el precio más conveniente. Y el precio más conveniente no solamente se analiza en cuánto me cuesta la obra, sino cómo lo va a ejecutar y qué va a hacer. Entonces, muchas veces sucede que ese precio que hay empresas que por ahí cotizarán un monto menor. Igual el monto oficial está a la vista de todos, se conoce cuál es el monto oficial. Y a su vez tiene que presentar en una licitación dos carpetas. En una está su oferta y en otra cómo va a ejecutar esa tarea. Y eso es lo que se analiza. Si cómo va a ejecutar la tarea los especialistas en licitación encuentran debilidades o que con ese precio no va a llegar a la ejecución del trabajo, se descarta, se pedirá explicaciones y se tomará la oferta siguiente. O sea, esa es la aclaración que quiero hacer. No es solamente presentar un precio y porque es el precio más económico es el que ganó la licitación. Tiene que presentar un montón de documentación que corrobore que con ese valor o con ese costo es capaz de ejecutar esa tarea. Bien, usted mencionó que los especialistas analizan ese montón de documentación que presenta. En el caso de la provincia de Santa Cruz, ¿quiénes hacían esa tarea de análisis en las obras por convenio? Yo creo que primitivamente, y esto estoy dando mi apreciación, ¿no? Yo creo que debería primero analizarlo la provincia y la provincia después era el que elevaba a vialidad el proyecto. La división o la subgerencia de convenio tiene dos áreas que están especializadas en verificar si ese trabajo, esa obra se podía hacer en esas condiciones. Bien, pero yo le pregunto concretamente en Santa Cruz, si usted sabe quiénes eran los especialistas que analizaban esas licitaciones. No, en particular en Santa Cruz no lo desconozco. Yo hablo en general, cómo debería haberse hecho, pero lo desconozco. Y en términos generales también, ¿cuánto tiempo demanda esa tarea de análisis? Y no es una tarea fácil. Hay que analizar toda la obra, eso pues varios días. La verdad que desconozco cuánto, eso va a depender de los recursos humanos que cuente para hacer ese análisis. Y la envergadura de la obra, ¿no? Bien, muy bien. ¿Usted escuchó hablar en algún momento de la Comisión de Estudio de Ofertas para la Preadjudicación en Santa Cruz? No. Bien. Ya que estamos en el tema, le pregunto, ¿cómo acredita capacidad una empresa para presentarse a una licitación? Señor presidente, el doctor Arce se opone a la línea de interrogatorio. A ver, desmuteamos al doctor Arce. Sí, gracias, señor presidente. Yo lo que advierto que toda esta secuencia de interrogatorios es volver a lo de siempre de la excursión de pesca. No pregunta casos concretos, circunstancias puntuales, pregunta todo genéricamente. Entonces se está contestando sobre todo lo que ocurrió en el país o solo sobre Santa Cruz. No me queda claro. Y creo que lleva a confusión al testigo. Así que le solicito, señor presidente, que enderecemos este interrogatorio y nos circunscribamos a los motivos por los cuales fue citado este testigo nuevo. Muchas gracias.
Se tiene presente, doctor. Señor fiscal, si puede formular nuevamente la pregunta, siempre circunscribiéndonos el interrogatorio a el ámbito de competencia del testigo y los hechos que son materia de juzgamiento en este proceso, ¿no? Por supuesto, señor presidente, pero la pregunta es muy concreta. ¿Cómo acredita? Estaba hablando de los especialistas analizan un montón de documentación. Digo, ¿cómo acredita a una empresa que tiene capacidad para realizar esa obra? Es algo que es de conocimiento por parte del auditor, entiendo. Ustedes tomaban, era parte de la auditoría verificar la capacidad económica de la obra de la empresa que se presentaba una licitación. No, nosotros no hicimos auditoría sobre eso. Bien, gracias. Bien. Hicieron auditorías para establecer si las empresas, concretamente en Santa Cruz, que ofertaban y las que usted pudo haber visto, presentaban el correspondiente certificado de adjudicación. ¿Cómo? No, igualmente, doctor, ya el testigo se pronunció en varias oportunidades y a preguntas que se le efectuaron que su tarea tenía por objeto verificar el proceso de ejecución de obra y no etapas anteriores, que incluso cuando se lo interrogó respecto de los convenios, señaló que no indagaron al respecto, sino que partiendo del presupuesto del convenio y de la ejecución de la obra en particular, verificaran el estado de evolución de la misma. ¿Es así? Es así. Bien. Así Bien, que... perfecto. Bueno, señor presidente, yo por el momento no tengo más preguntas. Muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias. Señor presidente, el doctor Fragueiro Frías solicita la palabra para realizar preguntas a raíz del interrogatorio del señor fiscal. Bueno, liberamos el micrófono del doctor Fragueiro y escuchamos la pregunta que tenga que formular. Gracias, señor presidente. Si hay algo de la pregunta remite a que sea nuevo, novedoso, le pido que enseguida me corrija, que la voy a reencauzar. Pero si el Ministerio Público le preguntó sobre... ¿Se escucha? Sí. Sobre los anticipos financieros, y usted dio una explicación. La pregunta concreta es, ¿en los pliegos de licitación se encuentran previstos los anticipos financieros? Por lo que usted ha analizado, las auditorías, la experiencia concreta en el trabajo que hizo en este caso. ¿Usted sabe o le consta que en el marco de los pliegos de licitación se encuentren previstos los anticipos financieros? Pero ni siquiera me responde. ¿Usted, doctor, se refiere a las obras por convenio en provincia o en general en Vialidad Nacional? Si puede, descríbame las dos. En Vialidad Nacional, sí, en los pliegos de condiciones generales está la cláusula de anticipo financiero. Sí. ¿Recuerda desde cuándo es eso? Si es algo novedoso, actual. La verdad que no recuerdo el momento, la oportunidad cuando se implementó esto, pero yo calculo que esto debe llevar más de 10 años desde que yo estoy analizando obras, hace bastante tiempo. Bien, con motivo de una pregunta usted dio una contestación que remitió un ejemplo en cuanto al incumplimiento de algún operario, en realidad lo vinculó con algún incumplimiento de una empresa adjudicataria. Mi pregunta es, ¿a usted sabe, le consta, usted ha visto dentro de la tarea que desarrolló concretamente, en el caso que estamos interrogando, si las empresas deben presentar garantías o pólizas para asegurar el cumplimiento? ¿Sabe, le consta? Ese es uno de los requisitos para ser firmado el contrato. Tiene que presentar una póliza en función de garantía de cumplimiento de contrato. Primero, de mantenimiento de oferta. Me voy a explayar un poco más. Una vez una empresa, cuando se presenta a una licitación, tiene que presentar una póliza de mantenimiento de oferta.
y una vez que la empresa, alguna de las empresas son designadas como la adjudicataria, para firmar el contrato tiene que presentar una póliza que por el monto del contrato de que va a ejecutar esa tarea, de que va a ejecutar esa obra. ¿Sí? Bien, y digamos, ¿hay alguna aclaración en cuanto, usted tiene alguna aclaración de por qué se exige esa póliza o garantía? ¿Puede darnos algún dato más? O sea, ¿qué resguarda eso? Sí. Señor presidente, el señor fiscal se opone a la pregunta y afirma que se trata de un interrogatorio normativo. La verdad que estaba atento a otro mensaje que estaba recibiendo por el chat interno respecto a una de las partes que no estaría conectada, pero si puede reformular la pregunta, doctor Fragueiro, para evitar la objeción que se acaba de manifestar, en orden a que sería una pregunta de índole normativo. Señor presidente, si la Fiscalía considera que la pregunta es normativa, no tengo más nada que preguntar sobre el tema. Es normativo y bueno, para él es normativo. Voy a otra pregunta. Gracias igual, señor presidente, pero no hace falta ahondar en si es normativo o no normativo. El señor fiscal le preguntó en relación a una obra por Garro, que es Héctor René Jesús Garro. ¿Usted lo conoce, recuerda, sabe qué función tenía, en dónde trabajaba? No, no lo conozco. Bien. Muchas gracias, señor presidente. Al contrario, doctor. Señor secretario, me estaba haciendo saber que había dificultades para la conexión con los doctores Yernoboy y Beraldi. Listo, señor presidente, solucionada. Muchas gracias. ¿Alguna otra parte que haya solicitado efectuar preguntas? De momento no, señor presidente. Le vuelvo a preguntar, doctor Cisneros, ¿alguna parte que solicite preguntar? No, señor presidente, omite la parte de momento. Bueno, ingeniero, con esto damos por concluida su declaración, le agradezco su presencia, se puede retirar. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, que tengan buen día. Lo mismo Gracias. usted. Se dispone un cuarto intermedio muy breve de 5 minutos. Ya la testigo convocada para el día de hoy se encuentra en la antesala del tribunal. 5 minutos de cuarto intermedio y reanudamos la audiencia.